Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a Sumando Voces en directo. En solo 4 días, más de 7,4 millones de bolivianas y bolivianos acudiremos nuevamente a las urnas para elegir a las autoridades del nivel subnacional, las alcaldías, algunas regiones y los departamentos. Vamos a votar para elegir a más de 5.400 autoridades, lo que significa que este es un proceso bastante complejo y lo que queremos hacer con esta edición especial de Sumando Voces es brindarles una especie de guía pedagógica para la elección. Y para eso tenemos 3 invitados especiales que en un instante ya van a ingresar al set de Sumando Voces en directo. El primero es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien gentilmente ha aceptado esta invitación. Sabemos que él está bastante ocupado, como el resto de los miembros de la sala plena, porque la proximidad de la elección así lo amerita. En todo caso, le damos la cordial bienvenida al presidente Gustavo Ávila. Muy buenos días, para mí es un gusto poderlos saludar, estar con ustedes, consumando voces, siempre apoyando a la democracia, por lo tanto para mí es un privilegio y atento a las consultas que ustedes tengan. Bien, presidente, queremos que este programa sea en particular una especie de guía didáctica del voto ciudadano, porque sabemos que las elecciones subnacionales tienen su complejidad, no son tan fáciles, vamos a decir, para el elector como la elección general e incluso la segunda vuelta donde solamente había 2 opciones de voto. Esta vez para las elecciones autonómicas tenemos una enorme cantidad de candidatos y hay regiones donde creo, y usted me corrige si estoy equivocada, van a haber incluso hasta 3 papeletas. Por favor, cuéntenos las particularidades de este proceso. Sí, le agradezco mucho en realidad. Este proceso dentro del sistema electoral boliviano es el proceso más difícil por las características que conlleva. Primero vamos a elegir de 5.000 autoridades en todo Bolivia. Es decir, las y los bolivianos por departamento y municipio van a poder elegir a concejales, asambleístas, alcaldes, gobernadores. Sumando todo eso, llegamos a una elección de 5.000 cargos. Si lo comparamos con una elección general, donde solo teníamos que elegir a 300 cargos, es una gran diferencia. Por lo tanto, estos 5.400 cargos que se van a elegir ya marcan la primera diferencia. Y la segunda, y no es menos importante, yo la pondría también en un primer lugar, es el tema de que en cada municipio, en cada departamento, tienen sus características de elección. Por lo tanto, en 8 departamentos, en 7 en realidad, vamos a tener 2 papeletas, bien, donde van a poder elegir en la primera papeleta a los candidatos a gobernador, asambleístas por territorio y por población, y en la segunda papeleta van a poder elegir a los candidatos a alcalde y concejales en 7 departamentos de Bolivia. En el departamento del Beni, si bien tienen 2 papeletas, la papeleta de gobernación es distinta porque es más grande, porque aparte de elegir gobernador, asambleísta por población, por territorio, ellos eligen también a los subgobernadores y corregidores. Entonces, es una papeleta más grande. Bien, en el tema de Tarija, que es el 9º departamento con una diferenciación, ellos tienen 3 papeletas, porque eligen en realidad a ejecutivos seccionales de desarrollo y ejecutivos seccionales en los municipios del Chaco, Caraparí, Yacuiba y Villamontes. Por lo tanto, en todo Bolivia tenemos esta diferenciación. Y aquí yo le sumaría un dato para que los ciudadanos sepan que como tenemos que elegir a alcaldes y concejales en los 342 municipios, en este proceso electoral tenemos 500 formatos de papeleta. Wow. Presidente, uno escucha toda esta información y primero como que se asusta, pero la verdad es que entendemos que se está haciendo un trabajo intenso, intensivo de educación electoral y no sé si es suficiente, honestamente. Le pregunto porque me ha tocado ser jurado, he estado en los procesos de capacitación y la verdad, además de que muchos han faltado al proceso de capacitación, todavía se siente la necesidad de mayor información. ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, comentarle en realidad que para nosotros ya no son suficientes los cursos presenciales. Por eso hemos creado, por ejemplo, videos a través de módulos donde se puede capacitar a los jurados electorales. Los videos también están descargados en nuestras plataformas. El notario electoral toma contacto con los jurados y les envía estos videos a WhatsApp o puede hacer una capacitación más personal a estos jurados
que no han tenido una buena recepción de la información. Tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Yo Soy Jurado, que se va a transmitir en diferentes canales de televisión y radios para que la gente escuchando o viendo también pueda capacitarse sobre el trabajo de los jurados. Perfecto, eso es sumamente importante. Vamos a estar atentas a las publicaciones del tribunal y de los TEDs en sus redes sociales, presidente. Otro factor diferenciador de este proceso electoral es la elección de autoridades indígenas originarias campesinas, y entiendo que ellas no van a estar en realidad en la papeleta, sino que es un proceso previo. La votación del 22 de marzo es como una convergencia de esto, es una validación. Por favor, aclárenos eso. Sí, yo le agradezco su pregunta porque en realidad me permite aclarar lo siguiente. En esta elección vamos a tener a dos tipos de elección de autoridades. Primero, las que son por voto, bien, que son alcaldes, concejales, asambleístas, etcétera, y la elección por usos y costumbres que realizan los pueblos indígenas de sus asambleístas, ya sea las asambleas departamentales, consejos municipales. Esta se lo hace, le mencionaba, por usos y costumbres. Entonces, lo que se hace en realidad es que cada pueblo indígena organiza, en realidad, conforme a sus procedimientos propios, nos manda una solicitud adjuntando los requisitos, la fecha, la hora, el día, y una comisión conformada por el Tribunal Electoral y los CIBDES hace el seguimiento al procedimiento, y ellos, a través de usos y costumbres, eligen a sus asambleístas. Muchas veces son por aclamación, otras veces, bueno, de acuerdo a los procedimientos de cada pueblo. Ya tenemos un pueblo que se ha elegido en la ciudad de La Paz, también han avanzado otros en la ciudad de Sucre, pero la mayoría de los casos durante esta semana, eligiéndose, o sea, previa a la elección. ¿Esto tiene alguna relación con el día de la votación? ¿Hay algo que valide o no? Ya se han elegido y nada más, ok. Exacto, no tienen relación con el día de la votación, no están relacionados con ningún requisito. Ellos son autoridades que se eligen por usos y costumbres, y cuando cumplen este procedimiento, lo que hace es el Tribunal Electoral, luego de los informes de que validan el cumplimiento de estos procedimientos, les entrega la credencial, ya sea como asambleístas, titular o suplente, o concejales, titular y suplente. Ok, muchísimas gracias, presidente. Otro factor sumamente importante del proceso de votación es el escrutinio. Va a ser un poquito más trabajoso, digamos, para las y los jurados. Y finalmente, queremos saber qué va a pasar con el CIREPRE. Yo lo relacionaría a las dos preguntas, porque como usted decía, de una manera muy correcta, a diferencia del anterior proceso electoral, nuestros jurados electorales ahora tienen que hacer 5 cómputos en cada recinto electoral. En el último proceso hacían 2, llegaba más rápido la información. Por lo tanto, ahora lo que estamos recurriendo es al compromiso tanto del jurado, pero también de los votantes. Si nosotros vamos a votar a las 8 de la mañana, y esa mesa votaría en su totalidad, los 252 ciudadanos inscritos en esa mesa a las 12 del mediodía, eso facilita que la mesa ya pueda cerrar y pueda adelantar su escrutinio y su cómputo, porque va a tardar, va a tener que hacer un escrutinio para un cómputo, perdón, para gobernador, otro para asambleísta por territorio, por población, otro para alcalde, otro para concejal, y recién va a poder remitir la fotografía de esa acta. Por lo tanto, dependemos del compromiso de los jurados, que estén hora en punto para iniciar a las 8 de la mañana, pero también de los votantes, que estén a las 8 de la mañana para que puedan votar en este proceso electoral más temprano. Eso es lo que le pedimos. Y eso nos va a permitir cerrar las mesas mucho más temprano y tener el CIREPRE. Ahora bien, resultado de esa experiencia sale como lo estamos planificando, que nosotros queremos acercarnos cerca del 90% del resultado para las gobernaciones, alcaldías, etcétera. A las 9 de la noche del día domingo vamos a dar una conferencia de prensa donde vamos a mostrar los resultados de las 9 gobernaciones y de las 9 alcaldías más la ciudad del Alto, capitales de departamento más el Alto. No quiere decir esto que los ciudadanos no van a poder ver otros municipios, lo van a poder hacer, pero para no hacer extensa, muy larga esta conferencia, solo vamos a dar estos resultados. Y desde ese momento, cualquier ciudadano boliviano o boliviano va a poder ingresar al sistema CIREPRE y va a poder elegir su municipio y le va a mostrar los resultados de su alcaldía o de la gobernación en ese municipio.
Ujú. Esto quiere decir que se está rearticulando el equipo que ha trabajado con el Tribunal Supremo Electoral, tomando la fotografía. Estas personas ya están capacitadas, son las mismas. Ha habido una nueva convocatoria, presidente. ¿Cómo es esto? Le pregunto No, esto un son poco sí, para dar certeza a la ciudadanía, ¿no? Y evitar estas claro. narrativas de desinformación que quieren instalar ideas erradas sobre el proceso. No, y yo le agradezco mucho. El equipo técnico de directores es exactamente el mismo. Lo que sí hemos lanzado una convocatoria para el personal que toma la fotografía, porque usted comprenderá que es un personal que oscila en un 80% se está repitiendo el mismo, pero otros ya han conseguido trabajo, otros, bueno, ya no han aceptado ser miembros de este equipo y hemos tenido que, obviamente, contratar a nuevo personal. Pero estamos oscilando entre el 85 y el 90% del mismo personal. Ahora bien, una vez que son contratados, nosotros los sometemos a pruebas. Ya hemos tenido 4 pruebas y 2 simulacros masivos donde evaluamos a este personal cómo lo está haciendo, etcétera, a los nuevos principalmente. Para nosotros era muy importante mantener el equipo, porque yo lo comparo siempre como el fútbol, ¿no? Equipo ganador no se cambia. Entonces, hemos preferido tener nuestro mismo equipo de trabajo de directores, de jefes de unidad, etcétera, no hemos cambiado a ese personal. Sí, como es un personal eventual, como le decía, la mayoría son jóvenes, ahí hemos tenido algunas bajas que han sido sustituidas. Presidente, uno, en realidad creo que el eslabón más fuerte del proceso electoral, de la jornada de votación, son los jurados y las juradas electorales. ¿Cómo ha respondido la ciudadanía? Hay la sensación de que una elección regional convoca menos el interés del electorado y la participación de la gente. Corrígame si estoy equivocada o si ha habido más bien un número grande de excusas. No hemos tenido un número grande de excusas. Yo ahí le puedo notar, este va a ser mi proceso electoral número 30 y hemos ido evolucionando. ¿Sabe dónde yo he notado el primer cambio? Es en las elecciones judiciales, donde por esto del teléfono, el TikTok, etcétera, hemos podido ver más intención de los candidatos con la ciudadanía. Usted recordará que en las elecciones judiciales era primera vez que ganaba el voto válido, antes ganaba el voto Claro. blanco o nulo en las elecciones generales de igual manera. Y ahora hemos visto mucha interrelación de jóvenes siguiendo a los candidatos por TikTok. Por eso seguramente ustedes verán que los candidatos se han volcado a hacer campaña y propaganda en las redes, pero nuestros jurados electorales, casi el 80% son gente joven, que están entusiasmados de participar en el proceso electoral. Creo que solo yo no. No, Presidente. seguro, seguro que sí, ¿por qué no? Presidente, el otro actor sumamente importante del proceso, y aquí también creo que se complejiza la cosa, son las organizaciones políticas, ¿no? Tenemos un montón, usted me aclara el dato, por favor, creo que 120 o más, por favor, me corrige. Y ahí 135. 135. Y ahí también hay un proceso de vínculo, de seguimiento del voto. Debe ser también un poco difícil coordinar con tantos representantes o delegados para este sistema de votación. Cómo han afinado ese sistema? Sí, en realidad hemos afinado el nivel de coordinación con ellos. Es muy difícil porque muchos de ellos tienen solo ámbito municipal, ámbito Ujú. departamental y la relación se complejiza. Sin embargo, hemos abierto canales de comunicación, de notificación, de interrelación con ellos para transparentar el proceso electoral. Justamente hoy, que es miércoles, en realidad le comento que vamos a llevar adelante una reunión con los delegados de todo Bolivia donde les vamos en la ciudad de Santa Cruz, donde los vamos a capacitar en realidad sobre el proceso electoral, el CIREPRE, ellos van a ver qué documentos les vamos a entregar a ellos, cómo van a poder hacer el seguimiento, a qué hora van a poder ver los resultados también, cuáles son las facultades que tienen los delegados de las organizaciones políticas en las mesas de sufragio, etcétera. Entonces, hemos decidido también tener esta capacitación, como decimos nosotros, face to face, y poder aclarar todas las dudas que tengan los delegados a nivel Bolivia. En 2025 hubo un ruido, o si así lo podemos llamar, respecto de los resultados finales, presidente, que luego se dispersó, por fortuna, para el proceso democrático. ¿Han tomado alguna previsión al respecto? Mire, yo creo que el 2025, usted dice efectivamente hubo ese ruido,
Y ese ruido ha sido silenciado, yo creo, por la misma población, que ya no permite en realidad y ya no cree en estos diálogos o en estos mensajes de fraude. Yo creo que hemos evolucionado muchísimo y hay que desterrar esa palabra. Y los mismos partidos políticos que han tratado de sembrar esta idea, yo creo que han recibido una respuesta contundente de toda la población. Hemos avanzado en los diálogos con los delegados, les hemos pedido que tengan la madurez política de reconocer los resultados del proceso electoral, a los que ellos pueden acceder, etcétera. Ya hablar de fraude no es dañar a una institución ni a una sala plena, es dañar la democracia en un país. Entonces, cuando el ciudadano ha vivido esa fiesta democrática, el 2025 se ha volcado a las urnas, ellos mismos han podido constatar los resultados del CIREPRE, las misiones de observación, el trabajo que se ha hecho, yo creo que ese ruido ha sido acallado. Y esperemos que en este proceso electoral sea de igual manera. A propósito de eso, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado un muro para detectar la desinformación. Por favor, cuéntenos un poquito. Sí, en realidad lo que hemos hecho es habilitar este tema de la desinformación. Luchamos contra la desinformación con una plataforma en realidad, con aliados también, y lo que hacemos en realidad es un reglamento que hemos puesto, un reglamento de propaganda propaganda y campaña electoral, donde cualquier ciudadano puede denunciar el hecho de desinformación. Nosotros hacemos el seguimiento, recurrimos también a otros aliados como Bolivia Verifica, Chequea Bolivia, todos nuestros aliados, para verificar si esta información ha sido verdadera, falsa, etcétera. Y también luchamos lo que es el tema del acoso y la violencia política, la guerra sucia. Entonces, este muro nos ayuda mucho a hacer ese trabajo. La ciudadanía debe saber que puede ingresar al portal del Tribunal Supremo Electoral y acceder al muro de la desinformación. Ahí están publicadas cuentas que constantemente desinforman o que publican información no verificada, así que también eso es riesgoso. Para ir terminando, presidente, bueno, hay una preocupación enorme en el sentido de que el Tribunal Electoral Departamental de La Paz no ha sido conformado. Es el departamento con la mayor cantidad de municipios, el segundo con mayor población para votar. Entendemos nosotros que hay un problema de voluntad política de parte de los asambleístas departamentales y probablemente la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo garantizan ustedes que se va a llevar a cabo con rigurosidad el proceso en La Paz? Bueno, primero, de manera clara y contundente, es una lástima que la Cámara de Diputados no hubiera podido cumplir ese trabajo. Le ha hecho un daño al proceso electoral, porque en realidad nosotros como Tribunal Supremo hemos tenido que tomar el control de ese tribunal y eso ha producido que nuestro trabajo sea bifurcado, ¿no es verdad?, en funciones del Tribunal Supremo y de los tribunales, de este tribunal especial. ¿Cómo podemos garantizar? Porque nosotros vamos a tomar el control y vamos a hacer el cómputo ese día de las elecciones y nos comprometemos en hacerlo de manera transparente, segura, confiable, como sala plena del Tribunal Supremo Electoral y en el menor plazo posible. Presidente, ya para la despedida, una pregunta final y ahí obviamente podríamos escuchar su reflexión también. Además ha sido un proceso de una enorme cantidad de candidatos y de organizaciones políticas. Esto es saludable para la democracia, es legítimo, pero desde su punto de vista, ¿cómo puede mejorar el sistema electoral en adelante? ¿Qué reflexiones se pueden hacer al respecto? Y también, por favor, esperamos que le haga una invitación a la ciudadanía para la votación del 22 de marzo. No, yo les agradezco mucho. Yo creo que este proceso electoral de elecciones subnacionales 2026 va a ser una evaluación en la que vamos a poder ver después de los resultados si la ciudadanía ha elegido a estas agrupaciones ciudadanas de reciente creación, a estas alianzas, o ha preferido a los partidos tradicionales. Eso yo creo que nos va a servir para una evaluación política del sistema político, del sistema electoral, en relación a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Porque muchas de ellas yo pienso que han nacido, pero muchas tal vez van a perder su personería jurídica si no obtienen más del 3%. Entonces, yo creo que la respuesta en este proceso electoral va a ser altamente positiva por parte de los ciudadanos en torno a lo que viene más allá con los sistemas políticos. Ahora bien, yo aprovecho también de invitar a la población boliviana en dos grupos. Primero, a los jurados electorales. Les pido que demostremos este respaldo a la democracia, estemos a las 6 de la mañana el día de la elección en nuestros recintos electorales, esperemos a los votantes a las 8 de la mañana, le están haciendo un bien al proceso electoral, a la democracia en su conjunto.
Y a los ciudadanos les pido que por esta oportunidad todos nos volquemos a los recintos electorales a partir de las 8 de la mañana. Eso nos va a ayudar en realidad a tener resultados del CIDEPRE mucho más rápido, que los cómputos y escrutinios terminen más rápido también, y todos vamos a ser beneficiados, porque yo entiendo que lo que se trata es darle certidumbre al proceso electoral y avanzar en este sentido. Muchísimas gracias, presidente, por su tiempo con Sumando Voces en Directo. Esperamos poder tenerle en una próxima oportunidad. No, va a ser un placer para mí, los felicito. El apoyo de Sumando Voces a la democracia es muy importante, y cuando ustedes nos convoquen vamos a estar presentes. Les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto, presidente. Gracias. Bien, queridos amigos y amigas de Sumando Voces en Directo, ahora vamos a pasar a un segundo bloque de este programa especial que queremos que sea más didáctico. Tenemos como invitada a Violeta van der Valk, quien es miembro de la misión de observación electoral de Jubileo y se conecta desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Violeta, bienvenida, espero haber pronunciado bien tu apellido. Sí, perfecto, muchas gracias, Patti. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que nos ven en Sumando Voces, y gracias por el espacio, que creo que es súper pertinente para ya tan pocos días, horas que nos quedan para la jornada de votación. Violeta, conversábamos hace unos instantes con el presidente del Tribunal Supremo Electoral sobre la complejidad de este proceso, que de lejos es muchísimo más difícil, tanto para los jurados como para los y las electores. En ese sentido, y mirando la elección desde esa perspectiva, ¿cuál es el rol que está cumpliendo una misión de observación como la de Jubileo? Bueno, nosotros estamos trabajando en este que hemos denominado ciclo electoral, ya desde 2023, cuando empezaron las elecciones, el proceso en realidad de elecciones judiciales con la selección de candidatos, ¿no? De precandidatos. Y le hemos llamado un ciclo, y lo vemos así como un ciclo porque realmente ha encadenado uno tras otro los procesos electorales y ha ido afectando de buena y mala manera la calidad de los procesos electorales que vamos teniendo en este ciclo, ¿no? Hemos empezado mal, debemos decir, con el proceso de las elecciones judiciales por todas las cosas que han pasado, y con malos antecedentes, no solamente para la Asamblea Legislativa, sino para la institucionalidad electoral en general, ¿no? Sin embargo, se ha puesto también mucho empeño en ir mejorando de a poco todos los tropiezos que se ha tenido, y no solamente por parte del órgano electoral, que sí ha puesto mucho empeño en hacerlo, en recuperar la independencia y la credibilidad en el trabajo que desempeñan, sino también de todos los órganos del Estado. Ha tenido que ver con la voluntad y la presión también de la ciudadanía y de las organizaciones de sociedad civil, que hemos empujado todos, contribuyendo con un granito de arena a que, por ejemplo, la intromisión entre órganos del Estado y poderes del Estado no afecte realmente la calidad de nuestra democracia, o más bien den pasos hacia atrás a esas afectaciones que han sucedido ya y que no las podemos negar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como una organización de sociedad civil, y además en alianza con varias otras para hacer una misión de observación, es ese justamente, no solamente de mirar un proceso suelto, solito, y no un momento como la jornada electoral o la jornada de votación suelta y solita, sino mirar esto como un proceso, realmente como un ciclo grande en el que tenemos que todos, de manera corresponsable, ir alimentando y mejorando nuestra democracia, ¿no? Entonces, que es el proceso subnacional, que probablemente, como tú dices, es el proceso más complicado, porque no solamente se está eligiendo o renovando un nivel del Estado, sino que dos, y en algún caso, como en el Chaco, por ejemplo, tres, ¿no? Está el departamental, está el municipal, y además en el Chaco la autonomía regional del Chaco. Se hace muy complicado para el órgano electoral, con los tribunales electorales departamentales,
para los jurados electorales y para la ciudadanía que tiene que ir a emitir su voto. Para nosotros también como misión de observación, ¿no? Que hemos definido hacer una observación especializada y también diferente territorialmente, adecuándonos a cada proceso en cada departamento. Entonces, es realmente bastante complicado. Sin embargo, creo que ya el entrenamiento de todos estos años y todos los procesos que nos ha tocado ver también nos ha permitido tener mayor agilidad en lo que hacemos y además tener una mejor manera de llegar a las autoridades electorales para mejorar conjuntamente el proceso, ¿no? Eso es vital, Violeta, porque de todos estos procesos ustedes han elaborado informes y recomendaciones que han sido presentadas formalmente al órgano electoral, al órgano legislativo, obviamente con la idea de que los procesos se mejoren. Y sé que además esta misión no solamente está enfocada en lo que va a suceder el 22 de marzo, es una parte de la misión de observación. Cuéntanos en específico qué van a hacer el 22 de marzo, pero podrías también aprovechar de contarnos qué han venido haciendo todo este tiempo, como por ejemplo la revisión de los programas de gobierno, qué espacio se le da a las propuestas programáticas en los medios, porque todo esto configura un escenario de mayor transparencia, de garantía de acceso a la información, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, como te comentaba que esto es un ciclo y que nosotros venimos acompañando al órgano electoral también en observando lo que hace y cómo lo hace, hemos tenido recomendaciones de un proceso al siguiente, ¿no? Justamente de manera oportuna hemos presentado nuestras recomendaciones del 2025 para que se puedan implementar en las elecciones del 2026. El 22 de marzo para nosotros es un hito dentro de este proceso de acompañamiento en una misión de observación de largo plazo, de largo aliento. Y ahí vamos a mostrar un poco de lo que hemos venido preparando durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Para la jornada del 22 tenemos prevista la observación en las mesas, con mesas centinelas a las que se hace un seguimiento pormenorizado, detalle a detalle, cada uno de los momentos de la votación, desde la apertura del recinto realmente, ¿no? Que tiene que estar presentado, cómo llegan los notarios a los recintos, cómo se entrega por parte del notario el material a los jurados electorales. Así que si los jurados van a estar a las 6 de la mañana, nuestros observadores también van a estar a las 6 de la mañana viendo cómo sucede todo esto. Y hasta el último momento en el recinto, que es cuando los jurados le entregan la maleta y el sobre A, que contiene las actas, a los notarios para que los notarios luego con la cadena de custodia lo lleven hasta las salas de cómputo departamental. Todo eso van a observar nuestros observadores en recinto. Pero también vamos a tener observadores especiales que van a estar viendo lo que sucede y acompañando lo que sucede en los tribunales electorales departamentales durante la jornada de votación, en las salas de cómputo durante la jornada, mientras se espera, por ejemplo, la llegada de las primeras maletas, los primeros sobres, para ver cómo es que se prepara ese trabajo y cuál es la disposición que se tiene, por ejemplo, de seguridad, la infraestructura, la calidad del recinto donde se desarrolla el cómputo de votos a nivel departamental. Pero además viendo qué es y cómo se esperan los resultados del CIREPRE, ¿no? Que son momentos muy importantes para la jornada y además que generan muchísima expectativa. Y ahora, ¿por qué hemos decidido hacer un acompañamiento así tan pormenorizado, por ejemplo, a lo que sucede en los tribunales electorales departamentales? Porque en nuestra fase final de acompañamiento en las elecciones nacionales del 2025, hicimos una gira, y Sandra lo comentó en tu programa también, visitando a cada uno de los tribunales departamentales para recoger de ellos cuáles habían sido sus propias experiencias, sus aprendizajes como institución electoral, ¿no? Y hemos visto muchísimas también necesidades
no atendidas Ajá. que tienen los tribunales electorales. Electorales. Tienen poco personal, se contrata sí personal eventual, pero por muy poco tiempo, y tienen que redoblar entonces esfuerzos para poder capacitarlos y que den la talla al momento de atender. Imagínense ustedes, La Paz tiene 86 municipios, si mal no estoy, y son 86 cómputos municipales que se van a desarrollar, que tiene que desarrollar ese TED, que ahora, escuchando al presidente Ávila, por ejemplo, sabemos que lo va a desarrollar en realidad el Tribunal Supremo Electoral, porque el TED de La Paz no tiene su sala plena conformada. Entonces, son esos muchos elementos que nosotros hemos ido identificando y que los hemos también reportado como alertas tempranas al órgano electoral, a la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, para que los considere, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? Perdón, No, sí. te decía que sí, es sumamente importante la labor de la misión de observación, pero quisiera darle paso a nuestro tercer invitado. Me disculpas, por favor. Ya está Adelante, con claro que sí. nosotros Walter Limache. Él es coordinador del programa NINA de las Red Unitas. Walter, bienvenido al programa Sumando Voces en Directo. Es un gusto tenerte aquí, porque quiero comentarle a nuestra audiencia y también a Violeta que Walter viene años trabajando en consolidar los procesos autonómicos de las organizaciones indígenas originarias. Walter, esta es una elección no nueva, digamos, para las autonomías indígenas originarias. Sin embargo, y lo ha dicho el presidente hace unos minutos en entrevista con nosotros, en varios municipios indígenas originarios campesinos ya han comenzado a elegir a sus autoridades indígenas. ¿Puedes darnos un pantallazo general, por favor, de más o menos cuántos municipios han elegido o están eligiendo a sus autoridades con la metodología de usos y costumbres? Gracias, Patricia. Un saludo y un gusto compartir con ustedes y estar en este programa junto con Violeta. Saludos a Violeta. Bueno, el proceso de las autonomías indígenas no encaja en la lógica de las elecciones municipales o las elecciones subnacionales, porque el proceso de las autonomías indígenas en el marco de la Constitución Política del Estado es parte de lo que se ha denominado la reestructuración del Estado. Y en ese sentido, la tercera parte de la Constitución, al reconocer como parte de la estructura del Estado a los territorios indígenas, también se ha reconocido en gran medida las instancias de gobernanza. Y esas instancias de gobernanza son, pues, las autonomías indígenas. Y la lógica de las autonomías indígenas se inicia en un proceso de conversión, en unos casos de municipio a autonomía indígena, o desde los territorios, que son los territorios indígena originario y campesinos, que demandan constituirse y convertirse en gobiernos y autonomías indígenas. Los procesos resulta en la parte final, quien tiene muchas más dificultades para consolidar su gobierno son los que apuestan territorio, porque para constituirse en gobierno autónomo tiene que gestionar la creación de entidad territorial autónoma. Mientras que los que apuestan por la conversión de municipio a autonomía indígena también siguen una serie de 12 pasos que son engorrosos, que son largos y que en la experiencia de apoyo y acompañamiento que hemos tenido a varias autonomías indígenas como el de Charagua, Quereimba y Ambay, Corquemarca, Chaya, que es la última, han durado por lo menos 9 años. 9 años en los que han tenido que encontrarse en las gestiones de trámite con las 4 instancias o con los 4 órganos del Estado que existen, ¿no?, en diferentes fases. Se ha cuestionado, se ha interpelado, se ha solicitado la anulación de ciertos requisitos que demandan y que frenan los procesos, ¿no? Muchos, una treintena de intenciones para constituirse en autonomías indígenas han ido frenando cada vez más debido a que los requisitos no permiten una dinámica
de conversión al ejercicio de las autonomías indígenas contempladas en la Constitución Política del Estado. Recordemos que en el artículo 1 se reconoce al Estado boliviano con autonomías. Están las autonomías indígenas, están las autonomías municipales, las autonomías departamentales y la autonomía regional, que justamente tiene también otra modalidad, como explicaba Violeta, que se van a elegir a los representantes. En ese sentido, cada proceso de autonomías, hoy en día hay 9 gobiernos autónomo indígena originario campesinos, cada uno de ellos está regulado, por supuesto, por la Constitución Política del Estado y las normas nacionales, y también por su norma jurídica llamada Estatutos Autonómicos. Los estatutos autonómicos establecen la organización del gobierno, los mecanismos de la elección de las autoridades, su duración, etc. Y un elemento que hay que destacar en la elección de las autoridades es que estas no tienen el procedimiento electoral por voto, como son las elecciones municipales. Es decir, lo que determina la elección de las autoridades en las autonomías indígenas son los procedimientos y las normas y procedimientos propios que caracterizan a la identidad de cada uno de los pueblos que han optado por las autonomías. Entonces, en ese sentido, no hay un proceso de presentación de varios candidatos y sobre los cuales hay que acudir un día en una elección y votar por ellos, como lo hacemos en la lógica municipal o en la lógica departamental, inclusive la nacional, sino que son estos mecanismos que ya establecen la elección de las autoridades, cuyo elemento a destacar es que es rotativo, ¿no? Entonces, no hay ahí la selección ni la misma zona, sino en el marco de la representación hay un proceso de rotación en las autoridades. Y estas tienen permanentes periodos para los cuales hay que elegir, ¿no? Y no están, diríamos, casadas, por decirlo así, en la fecha del proceso electoral de las subnacionales. Por eso es que en las autonomías indígenas, uno de los elementos que hay que mencionarlo, en las autonomías indígenas han desaparecido las representaciones políticas partidarias. Claro. Porque el criterio no es ese para elegir a las autonomías. Y Walter, administrativamente, ¿cómo se organiza un gobierno autónomo indígena originario campesino? O sea, tienen su alcalde, igual hay secretarías. Por favor, ¿nos puedes explicar un poco esto? Desaparece la figura del alcalde, no hay, distintos nombres tiene, por ejemplo, en el TRI, le llaman el TRI en Charagua, en otros simplemente es el coordinador. Y lo que es importante destacar, y es hoy una de las banderas de lucha de los procesos autonómicos, es que el Estado boliviano no tiene la suficiente capacidad de escuchar a los pueblos indígenas, porque la lógica de implementación de las autonomías indígenas tiene una base administrativa que es el sistema municipal, ¿no? Claro. Y el sistema municipal tiene una estructura y tiene unas formas de administración de los fondos, y las autonomías indígenas tienen una forma de gobierno totalmente distintas a la figura de un gobierno municipal. Pero la administración está sujeta a esa lógica del municipio, lo que se ha constituido en una camisa de fuerza. Okay. Y ante eso, a lo largo de varios años, hemos ido trabajando con los procesos de la construcción y la necesidad de elaborar una propuesta legislativa que pudiera viabilizar el manejo administrativo sobre la base de su forma de organización y estructura del gobierno de las autonomías. Y en ese sentido, el año 2024, fines del 2024, presentamos un proyecto de ley llamada Ley de Gestión para Gobiernos Autonómicos Indígenas Originarios Campesinos. La discusión y la concepción de esta ley emerge de varias preguntas, ¿no? De cómo deberíamos abordar y cómo deberíamos lograr un acuerdo y una aceptación de los gobiernos municipales, porque la primera idea que nació era reformemos la ley municipal para que se incorporen las autonomías indígenas. Pero en el análisis y en las reflexiones fuimos identificando que más que beneficios íbamos a tener una serie de problemas y de trabas que a la larga iban a significar un bloque de resistencia a la necesidad de establecer una norma. Y ante eso se pensó entonces en proponer una ley.
Y evidentemente eso nos planteó muchos desafíos porque había que conocer la lógica de la administración pública en el país, ¿no? ¿Qué es eso de gestión pública? ¿Cómo encarar desde la perspectiva de los pueblos indígenas? Porque el mecanismo de la administración no es más que una herramienta para el ejercicio del gobierno, porque el fin último no es en sí misma las autonomías para los pueblos indígenas, sino la autodeterminación de los pueblos como tales, la reafirmación del modo de ser de los pueblos indígenas. Su fin ontológico es ese, cómo establecemos esta relación. Y las autonomías se han constituido en una estrategia para poder alcanzar eso, ¿no? Walter, vamos a volver enseguida contigo para seguir profundizando en este tema. Quisiera preguntarle a Violeta, porque estábamos hablando del proceso de observación en la jornada electoral. Violeta, ¿ustedes tienen un sistema de alerta en la medida en que pudiera presentarse algún inconveniente, digamos, durante la votación, el escrutinio, etcétera, etcétera? ¿Se activa de qué manera? ¿Cómo sirve eso para garantizar la transparencia del proceso? ¿Hay un nexo, digamos, inmediato o algún tipo de comunicación con la autoridad electoral para corregir posibles errores? ¿Cómo funciona eso? Tu micrófono está apagado, por favor. Perdón. Tenemos un sistema de alerta, no solamente de la jornada, sino del sistema de alerta que en realidad monitorea todo el proceso, ¿no? Que emite alertas oportunas sobre diferentes tipos de elementos que pudieran significar alguna afectación para las variables de una elección íntegra, ¿no? Entonces puede ir desde elementos de la coyuntura como la conflictividad hasta elementos propios del proceso, como por ejemplo que no se esté difundiendo suficiente información sobre los programas de gobierno, sobre los candidatos o sobre el proceso mismo, ¿no? Sobre el desarrollo del proceso en sí, sobre la jornada de votación, sobre muchos elementos hemos ido emitiendo alertas. Pero para la jornada de votación sí están nuestros observadores que, bueno, por reglamento y por la naturaleza misma del trabajo de un observador, no pueden interferir en el proceso en sí, pero sí pueden comunicarse con nosotros y el equipo central que trabaja haciendo la coordinación de los monitores, sí tiene un nexo directo con el órgano electoral, que sí toca reconocer que sí atiende los llamados que nosotros hacemos a cierto tipo de cuestiones que pudieran estar saliendo mal. Lo que más nos ha sucedido, por ejemplo, son recintos en los que o no dejaban entrar a nuestros observadores o los observadores y otro tipo de visitantes o personas, electores, ciudadanos que están en el recinto, no tienen acceso a cierta mesa o a cierto proceso de escrutinio porque los jurados no están bien informados o porque hay algún tipo de problema, amagues de enfrentamiento o de conflicto al interior del recinto, y por ese tipo de cuestiones se evita que los observadores ingresen, por ejemplo. Entonces nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. Cuando nosotros hemos hecho ese tipo de denuncias o anuncios al órgano electoral, ellos han actuado de manera inmediata, ¿no? Ellos toman nota de en qué recinto, en qué departamento, qué ciudad, qué recinto es el que tiene estos problemas y buscan que el notario pueda intervenir para solucionar estos problemas, ¿no? Pero nuestro trabajo como observadores es recoger información de la fuente directa desde las mesas a través de la observación, es nuestra metodología de trabajo. Entonces, lo que tratamos es más bien de no entorpecer el desarrollo de la jornada y de tomar registro de todo lo que sucede. No podemos interferir diciendo o corrigiendo una mala labor de un jurado o de un notario, ¿no es cierto? Nuestro trabajo es observar y registrar para luego hacer sugerencias y recomendaciones como las que hacemos para mejorar los procesos. Hemos hecho muchas recomendaciones, por ejemplo, y agradecemos que se hayan tomado en cuenta para mejorar los procesos de capacitación, que no solamente se hagan destinados a los jurados de las mesas, los jurados sorteados, sino que se amplíe la cobertura a otro tipo de ciudadanos, que se tengan los materiales colgados en
la página oficial del órgano electoral y ese tipo de medidas que son muy sencillas, pero que pueden ayudar muchísimo a la transparencia, ¿no? Violeta, para cuando regresemos, te voy a preguntar cuáles crees tú que son los desafíos para este proceso en particular que es tan complejo. Así que regresamos ahora con Walter. Mientras tanto, Walter, tengo un montón de preguntas con la información que me has dado y debo admitir que hay un montón de vacíos informativos al respecto del proceso de selección de las autoridades indígenas. Por ejemplo, una de mis preguntas es, no sé cuál es el municipio indígena originario campesino más antiguo, cómo le está yendo, si son viables, cómo están las cosas. Tú ya decías que parece que no, por eso la necesidad de una propuesta legislativa. Esa pregunta primero, porque luego también quisiera hablar sobre los asambleístas indígenas que van a formar parte de las asambleas departamentales. No sé si se van a elegir en este proceso. ¿Eso nos puedes aclarar, por favor? Sí, primero el proceso de conversión a autonomías indígenas en el caso municipal, y es que desaparece el municipio y se instituye la autonomía indígena. Uh-huh. Charagua era el municipio de Charagua y hoy ya no se llama municipio de Charagua, se llama la autonomía indígena guaraní Charagua y Ambae. Uh-huh. Antes el otro del Chaco se llamaba municipio de Gutiérrez. Con la conversión de municipio a autonomía indígena se llama ahora autonomía indígena guaraní Quereimba y Ambae. Entonces, esa es una nominación sustancial que le da una identidad. Y los mecanismos de elección, en el caso de Charagua comenzó su proceso hacia la autonomía indígena el año 2009 y logró establecer y posesionar su gobierno autónomo indígena el 8 de enero del año 2017. O sea, ha llevado todo ese tiempo en la construcción y, por supuesto, todos los bemoles que han implicado ataques políticos, críticas, frenos, resistencia de sectores no guaraníes que se oponían a eso y también de sectores guaraníes, porque los mismos detractores de los procesos de los indígenas, como en el caso de las autonomías, también son indígenas. Y no cualquier indígena. Hay dirigentes bastante sólidos que también son detractores en términos de optar, de acuerdo a intereses sectarios o personales, de optar a accesos de poder, como en el caso del municipio, vía el sistema municipal. Pero esos son problemas que se presentan en todo proceso político. Y la elección de las autoridades al interior de las instancias legislativas y ejecutivas emergen desde las comunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Charagua, los factores de decisión están en las comunidades. La toma de decisión desde la planificación, la asignación de los propios presupuestos, emergen desde las propias comunidades y no en la otra lógica en el que el alcalde, quien se granjea con el alcalde, puede lograr que le aprueben su proyecto y llevar adelante, ¿no? Con formas discrecionales y rompiendo en algunos casos formas de planificación. Y la propuesta que se ha planteado sobre la ley de gestión pública nuevamente ha sido presentada la anterior semana junto con otras 5 leyes como iniciativas legislativas de organizaciones campesinas indígenas como la emergencia climática, como la ley de aguas, como la ley de desarrollo integral de la Amazonía, la ley de legislación o de gestión pública para las autonomías. Son iniciativas que se han presentado a parlamentarios o asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores y diputados. Se ha suscrito una carta de intenciones, algunos de ellos han firmado para darle seguimiento y acompañamiento a este proceso. Entonces son desafíos en los cuales desde la iniciativa de los pueblos indígenas se ha propuesto avanzar en este nivel. Sabemos cómo está la composición de la Asamblea, no hay un bloque, diríamos, representativo y pensamos nosotros que haciendo gestiones se puede avanzar. Por ese lado, para superar este freno administrativo que pone muchas barreras en la propia administración de las autonomías indígenas. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo en el que cuando se discutía de la plata que recibirían las autonomías desde el Estado,
como hay un sistema de distribución, uno no puede salirse de los valores y de los porcentajes que se destinan. X% para salud, X% para educación, X% para infraestructura, para gastos de funcionamiento, etcétera. Y en la poca plata que reciben las autonomías, bueno, en general muchos municipios, que hasta algunos se los califica como inviables, porque apenas tienen plata para pagar a su alcalde y a un administrador o a un asesor, imagínense el resto. Entonces hacíamos el ejercicio de que en la autonomía, sin perder la perspectiva de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la lucha contra la corrupción de los fondos que se reciban del Estado, estos deberían, por ejemplo, en un consenso, sabiendo que no es mucho, se solía decir, nosotros podemos definir que este año sea el año de la producción y destina gran parte del presupuesto a la producción para hacer cosas un poco más serias, ¿no? El siguiente año podemos destinarle el año del agua. Entonces, destinar los fondos, aquellos fondos que en pequeños pedazos se distribuyen a otras partidas que no tienen efecto, entonces generar un mayor efecto, o el año de la educación o de la salud. Es otra lógica, ¿no? Pero eso no es posible, no es viable porque el sistema no lo permite, porque la administración no lo permite. Entonces, son temas que hay que trabajar y que hay que discutir. La CONAIOG, que es la coordinadora de los procesos de autonomías indígenas, tiene en su plan, porque nosotros acompañamos a la CONAIOG a través de lo que hemos creado, la instancia que la llamamos Mesa Técnica de las Autonomías Indígenas, donde estamos varias instituciones que acompañamos los procesos de autonomía. Hemos elaborado para este año un nuevo plan de la CONAIOG para avanzar en el seguimiento de la gestión de esta ley. Entonces, y otros elementos que nos permitan avanzar. Sobre tu otra pregunta, respecto a la elección de representantes a las asambleas departamentales, evidentemente la Constitución permite que por normas y procedimientos propios los pueblos indígenas puedan elegir sus representantes de manera directa para ser partícipes en las asambleas departamentales. Y eso se da en función de los tiempos pertinentes, ¿no? Eso va a seguir y es una reafirmación, ¿no? Además... Walter, ¿eso sí se vota en el domingo 22? O sea, hay... Tampoco. No, se eligen asambleas. Porque el pueblo indígena que tiene sus representantes en la asamblea elige de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Lo que sí es importante tener en cuenta, que pasa lo mismo con las autonomías indígenas, y es que quien es el garante de esos procesos electorales, de esas elecciones, es el CIBDE. El CIBDE, como un actor que hace seguimiento y el acompañamiento, es el que participa para que le dé, digamos, una validación de esos procesos electorales, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, la autonomía del Lomerío no puede declararse como autonomía plena y pueda empezar su gestión, debido a que la última fase de la aprobación del estatuto de Lomerío no ha tenido la participación del CIBDE, como un garante, digamos, del Estado que da el visto bueno a ese proceso. Hubo el intento de hacerlo, pero los detractores, los opositores, impidieron la llegada de funcionarios del CIBDE en Santa Cruz y no pudo hacerse la elección hasta el día de hoy. Tendrá que repensarse mecanismos para poder avanzar en ese nivel. Creo que necesitamos un programa específico para hablar de las autonomías indígenas. Hace algo que no se ha visibilizado comunicacional y periodísticamente hablando, o si se ha visibilizado muy poco, hay que reconocerlo, y estos temas tienen que estar en la agenda también de los medios de comunicación y ser parte del debate público. Violeta, vuelvo contigo para la última pregunta que te había hecho, porque el tiempo ya se nos va a acabar y luego ya cerraría con Walter. Te decía yo cuáles son los desafíos puntuales de este proceso particular que es un poquito engorroso y que, como ya vemos, no se puede mezclar con el de las autonomías indígenas. Sí, pero mire, yo aprovecho también para poner un tema en agenda que tal vez Walter lo pueda desarrollar un poquito.
que hay avances en el tema de la inclusión y del reconocimiento de la representación, de la necesidad de la representación del indígena, también no solamente a nivel departamental, de las asambleas departamentales, sino de los consejos municipales de algunos municipios que han determinado a través de su propia legislación que quieren un representante indígena y eligen un concejal indígena, ¿no? También a través de usos y costumbres, pero también están dentro de una estructura, digamos, de un gobierno municipal normal, si se quiere, dentro de la estructura del Estado, pero con un representante indígena. Y eso es algo que no se conoce, no se comenta, ¿no? Uno de los desafíos que tiene este proceso justamente es desentrañar todas e informar sobre todos estos detalles que suceden a nivel departamental y municipal, que son muy propios de cada departamento, de cada municipio, y que realmente es un universo gigantesco por descubrir todavía, ¿no? Y por informar al respecto. Puedo decir así rápidamente unos desafíos que los hemos identificado ya hace tiempo y los hemos venido trabajando desde el 2021, mejorar la capacitación para los jurados electorales, porque en este proceso, al haber varios procesos en paralelo, fíjense que en la autonomía del Chaco, por ejemplo, las personas que viven, los electores que están en Villamontes, en Yacuiba, en Caraparí, tienen que votar por alcalde y concejales, por los gobernadores, asambleístas por territorio, asambleístas por población. Además, se eligen los representantes indígenas a la Asamblea Legislativa, pero por otro lado tienen su autonomía regional del Chaco y ahí se marcan 4 veces, son 4 franjas, una papeleta grande de 4 franjas. Entonces, realmente la capacitación para los jurados es un gran desafío. Otra capacitación que es un gran desafío, no solamente para manejar las cuestiones de procedimiento, sino sobre todo para manejar la cuestión ética, es de los delegados de las organizaciones políticas, que muchas veces buscan la duda o el vacío de información que pueda tener un jurado electoral para intervenir en el proceso y restarle integridad, restarle calidad, hacer anular votos. Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer y eso corresponde al fortalecimiento de las organizaciones políticas, sean nuevas o sean antiguas, partidos muy, muy grandes, así como agrupaciones muy chiquitas y recientes, ¿no? Y otro gran desafío es que la ciudadanía vote informada. ¿Por qué? Porque haciendo justamente el repaso de los planes de gobierno, la oferta electoral, primero que es muy difícil encontrar dónde está realmente su plan inscrito, y cuando uno lo encuentra es, en la mayoría de los casos, debo decir, una decepción, porque una cosa es la que dicen en los debates o las que salen en las redes sociales, pero cuando uno se centra a ver su documento, la mayor parte de las veces es un copy-pasteo de algún otro programa que le corresponde, no solamente a otro municipio, sino a otro nivel de gobierno. Se encuentran planes de gobierno que le corresponden, no sé, al municipio de San José de Chiquitos, pero que es exactamente, pero con las mismas comas que el plan de gobierno de la gobernación para la gobernación de Santa Cruz, ¿no? Entonces es una locura que se permita que candidaturas se inscriban con esa, o que organizaciones políticas se inscriban con esa calidad de propuesta. Y hay que decir también que hay muchos partidos grandes que se supone que tienen muchísima experiencia en esto, pero que caen en eso de poner el mismo plan de gobierno para todos los municipios en los que se han presentado y tienen más de 300 candidaturas o 300 municipios en los que se están presentando, pero siguen repitiendo el mismo plan de gobierno y es vergonzoso. Y hay otras organizaciones pequeñas que solamente se están presentando a un gobierno municipal y ahí ves
una muy buena propuesta, que realmente ha pensado en lo que quiere ese municipio y necesita ese municipio. Pero el reto es cómo se informa a la gente sobre lo que hay disponible para ver los planes de gobierno, ¿no? Y con tantas candidaturas es muy difícil pues hacer el seguimiento, ya sea en debate o en cobertura mediática. Es realmente un reto gigantesco y yo creo que en este caso, lamentablemente, no ha habido suficiente ni tiempo, por ahí, no sé si gana así, pero no ha habido lo suficiente para informar a la población. Mucha gente no sabe ni siquiera quiénes son los candidatos a concejales, menos quiénes son los candidatos asambleístas, ¿no? Ha habido poca cobertura, ha habido más concentración en el candidato principal, pero no tanto así en los que van a las asambleas o a los consejos municipales. Creo que es uno de los grandes retos. Muchísimas gracias, Violeta. De hecho, nosotros hemos elaborado una nota en Sumando Voces a partir de la observación que han hecho ustedes precisamente sobre las propuestas programáticas, que para empezar tienen un mismo formato, o sea, que unos presentan 10 páginas, otros media, o sea, realmente es un arrabal de propuestas que no contribuyen nada a la ciudadanía y al voto informado. Con mi última pregunta para Walter. Walter, hay muchas voces que dicen que ¿cómo es posible que sigamos creando municipios, que sigamos generando espacios administrativos diferentes? ¿Cuáles son los argumentos que se deben poner sobre la mesa para comprender y justificar la necesidad de que las naciones y pueblos originarios tengan su propia forma de administración? Creo que son dos preguntas, ¿no? La primera respecto a la multiplicación de municipios. Yo tenía la esperanza de que a partir de los resultados del censo, ¿no? Y todavía yo creo que hay que tomarse el tiempo para reflexionar, es repensar una reforma de la distribución en este nivel, ¿no? Porque recordemos que cuando nacieron los primeros municipios con la ley de participación popular, agarraron el mapa y dijeron, todos los cantones hoy se vuelven municipios. ¿No? Sin un estudio de viabilidad, de definiciones, no solo poblacionales, sino territoriales, se ha decidido la existencia de X cantidad de municipios. Y en la medida en que han ido fusionándose y han ido impulsando la creación de municipios, el Estado ha tenido en gran medida, digamos, una cierta irresponsabilidad en la viabilidad de estos, ¿no? Porque la viabilidad de un municipio no solo debe estar centrado en el territorio y en la población, sino en las capacidades de administración, ¿no? En las capacidades de contar con fondos que permitan generar procesos de desarrollo, pero que sean más endógenos, procesos de desarrollo que respondan más a los contextos de cada uno de los municipios, porque en todos los municipios queremos hacer lo que se hace en las ciudades y eso no es viable, por un lado. Por otro lado, el proceso constituyente en el país estableció pues una carta magna en el que se reconocían las autonomías indígenas. Y en esto yo también creo que tiene que ser parte del debate, a propósito de lo que tú decías, del desconocimiento todavía del tema de las autonomías, y es que hay que formar en la ciudadanía, hay que generar espacios de debate sobre la dimensión autonómica en el país. Porque la autonomía emergió pues como una posibilidad real de descentralización, ¿no? Esa era la idea. Y hoy en día la ciudadanía conoce más los temas de la autonomía departamental y de la autonomía municipal. Tanto así que hay desconocimiento e ignorancia, lo puedo decir así porque lo hemos visto y realmente da pena, ignorancia de personal de que trabaja en el Estado vinculados a estos. Cuando se presentan las autoridades autónomas indígenas, les dicen, el alcalde, no es alcalde, no se le llama alcalde, no, pero tiene, entonces ya alcalde, y se siente, dan bola y te hacen pasar y te hacen los trámites. Entonces creo que hay que generar todo un proceso no solo informativo, sino de reflexión sobre el valor de las autonomías, sobre la categoría de las autonomías. Claro, hoy en día, desde la perspectiva política, se está trabajando otra dimensión, la de los estados, la de, ¿no? Como otra forma también de reformas del Estado. Porque además el proceso de las autonomías hoy en día no están pues cumpliendo los requisitos básicos que deberían cumplir para hacer gestiones reales. 5 departamentos, por ejemplo,
no tienen estatutos autonómicos plenos, ¿no? O sea, y los que tienen han tenido una base de elaboración de estatutos cuando lo hicieron de manera sectaria, sin mucha participación de las organizaciones. Recordemos cuando hemos tenido el conflicto de división del país, intentos de división, las regionales, etc. Entonces, hay 4 departamentos del Oriente, más Tarija, que sí tienen sus estatutos autonómicos departamentales y el resto no lo tienen. Se fue a un referéndum, pero todos salieron rechazados, porque hubo una confusión de un contexto político sobre la validez o no de la vigencia de la función política y su incidencia de esa época del MAS y de Evo Morales. Todos dijeron no a los estatutos, porque se empezaron a dar reacciones de rechazo a la gestión gubernamental. Entonces, lo que está sucediendo, a propósito de lo que decía Violeta respecto a la participación también de pueblos indígenas en los consejos municipales, hay 2 formas. Si hay pueblo indígena, pueden tener una participación directa. Pero para que se contemple eso, en las reformas de las pequeñas constituciones, llamémoslo así, como son los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, que se llaman así para los municipios, tienen que tener contempladas estas figuras. Y claro, somos más de 300 municipios y apenas una veintena de municipios, y qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza para las instancias responsables de impulsar esto. Apenas una veintena de municipios tienen cartas orgánicas, pero todos se reclaman para sí como autónomos, ¿no? Y hacen lo que se mueven con una norma transitoria que hay y no asumen los compromisos reales. Entonces, creo que esas son las tareas que debemos cumplir. Uno, repensar la redistribución y la unión, o sea, de municipios. Claro, el chauvinismo de ser de algún lugar no nos permite mirar más allá, ¿no? Pero hagamos una especie de conurbaciones, hagamos grupos de municipios, llamémosle un nombre sin que pierdan su propia identidad, digamos, si quieren, pero hagamos algo que permita viabilidad no solo en el gobierno, sino en el proceso de desarrollo, que es su función final. Y luego, en el tema claro, yo estoy plenamente de acuerdo. Hay que, también otro de los temas que el país debe enfrentar es reflexionar acerca de las reformas de toda la normativa electoral, ¿no? Necesitamos una reforma, necesitamos una claridad, ¿no? Porque así yo me estaba acordando cuando Violeta dice que programas de gobierno es copy-paste de un lado, me estaba recordando yo, porque yo vi varios, cuando estaba haciendo una investigación, PDMs, o POAS, ¿no? Copy-paste, hasta que olvidaban de poner el nombre del PDM que sacaron de un municipio de Pando y lo estaban presentando en Tarija. Es que es así. Lo que pasa que los proyectos políticos, la visión política en el país está en un reflujo, diríamos así, que no hay. Todos los candidatos no tienen proyectos políticos, no hay utopías, como en los viejos tiempos en los que todavía podíamos identificar cuáles eran las líneas hacia donde se estaba avanzando. Y el proceso electoral entonces se convierte ya no en una posibilidad real de elegir una opción que permita definir un estilo de vida, un proceso de desarrollo, un mecanismo de solución de los problemas básicos de la gente, mecanismos de convivencia, de desarrollos armoniosos con equidad, con justicia, etcétera. Sino se convierte en un espacio de oportunidades de pequeños grupos o de individuos para acceder a espacios de decisión y para echar mano de los recursos. Entonces, tenemos tantos, hay que regular y limitar el número de candidatos. 19 candidatos en La Paz. Anoche había debate, yo no sé, que le llaman debate, se han tirado muchas horas, creo que 3 horas, pero no sé si la gente ha atendido, al final se insultaban entre ellos, si sabía o no sabía hablar inglés, ¿qué tiene que ver eso con un proceso y una propuesta? Y se supone que en la línea que Violeta nos decía, para votar hay que estar informados, tiene que existir pues mecanismos claros de información de los programas de aquellos candidatos presentando, ¿no? No basta con que te conozcan para que seas candidato, sino trabaja por una opción.
Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo. Creo que la cantidad de información que han podido compartir ustedes y la que queda todavía por compartir, como les decía, nos compromete a trabajar en un nuevo programa destinado a estos temas que deben importarle a la ciudadanía, y los medios tenemos un rol fundamental en abrir espacio y agenda mediática. Nos hemos pasado un poquito, pero creo que ha valido la pena. Así que, Violeta, muchísimas gracias. Esperamos volver a tenerte en un próximo programa. Walter, lo propio, por tus aportes, tu conocimiento y por las luces que nos has dado acerca de este proceso del cual casi nadie se ocupa. Bueno, muchísimas gracias. Su despedida, por favor. Gracias. Gracias y todos a votar el 22 de marzo. Sí, Bueno, no, muchas gracias. Yo solo quiero decir que la acción democrática o el ejercer o el hacer democracia no solo es ir a votar, sino que es participar desde sociedad civil en las decisiones que hacen a una gestión, de ida y de vuelta, ¿no? Para que nos den bola y para que nos escuchen. bien, muchísimas gracias a Violeta y Walter por sus aportes y también a ustedes, amigos y amigas, que le han prestado atención a este programa que ha estado dedicado a la pedagogía electoral para este 22 de marzo. Queremos recordarles que el programa va a estar disponible dentro de poco también en nuestra cuenta en YouTube, y para quienes aún no nos siguen en redes sociales, queremos invitarlos a seguir nuestras cuentas a través de Facebook, X, TikTok y también ingresar a nuestra página web www.sumandovoces.com.bo, donde van a encontrar información relacionada con 3 temáticas que desde Sumando Voces consideramos trascendentales: los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Conmigo será hasta un próximo encuentro.